¿Sabía usted que al día consumimos cada uno de los habitantes de México 300 litros de agua? Bueno, pues de eso y otras cosas como el Plan Hídrico del Valle de México vamos a platicar hoy en La Billetera con Roberto Ramírez, director de la Conagua. A muchos se nos olvida que el Valle de México hace más o menos 1 millón de años todavía era un lago. Hoy hay 22 millones de personas que vivimos en el centro del país. ¿Qué se va a hacer para administrar el agua que se consume y que se desecha? Por eso tenemos el gusto hoy en La Billetera de tener a Roberto Ramírez. Él es el director general de la Comisión Nacional del Agua. Roberto, de veras, un placer que estés con nosotros. Bienvenido, pero no es que se va a hacer, ¿qué está haciendo? Ya está en proceso. No, ¿y qué más se va a hacer? ¿Qué ha hecho? Y es que el problema es grande. No, pero... No sé si es grande. 22 creo millones de que gente es impresionante. y todo lo demás. ¿Cómo se ha construido un acueducto por debajo de la ciudad y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Y cómo le han hecho? Porque pues no solamente era el lago, eran muchos ríos, el río de los Remedios, el viaducto Río Piedad, etcétera. Ay, no, pues ya, que estábamos cuéntanos ahí. todo. Échale. El plan hidráulico. Primero, gracias por invitarme nuevamente. Gracias, Les Robert. agradezco que me den la oportunidad de venir a platicar con ustedes y sobre todo con todos sus televidentes. Sí, no es fácil. Cuando hablamos de la Ciudad de México pensamos que cuando abrimos la llave y sale el agua es como que muy sencillo que el agua llegue Es a su algo lugar. normal. Solo nos Y acordamos cuando no sale. Y cuando uno jala al baño, todo el mundo piensa que pues, ya se fue el agua y que es muy fácil sacarla y que la verdad es un tema muy complejo en un lugar que tiene 22 millones de habitantes. No es un tema tan Y a sencillo. 3.000 metros de altura sobre el nivel del Y en mar. un lugar que, como dijo Mao, pues antes era un lago, ¿no? Que tiene esa complejidad en particular. Hoy lo piensa uno y es increíble que nos hayamos asentado en un lugar como este. Digo, hay que decir que normalmente las poblaciones se asientan alrededor de los ríos y alrededor de los lagos, porque pues lo que más buscan es tener el agua cerca. Sí, pero Y por ahora eso son buscamos calles. esas cosas. Pero esta ciudad creció mucho más de lo que realmente debió haber crecido en un lugar como este. ¿Cuánta agua gastamos? Mira, es muy relativo. Gastamos aproximadamente En el 300 litros por persona al día al en la día. Ciudad de México, ¿no? El promedio, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, han 1.200 vasos. establecido que el mínimo vital, que lo que normalmente debería consumir una persona todos los días son 150. O sea, andamos en el doble. O sea, en vez de tener el consumo de un tambo de estos grandotes que muchas veces tienen en las colonias precarias, consumimos 2. Es correcto. Consumimos el doble. Entonces eso lo hace un poquito más ¿Cuánto complejo. tiene un tambo? 150 litros. Son los aceiteros, Órale. los grandotes, los que sirven para hacer pozole. Ahora, hay que decir también una situación. En la Ciudad de México en particular tenemos un tema de fugas importante. Ok. Nuestras tuberías son muy viejas. Y el valle. Y evidentemente eso ha hecho también que el consumo aumente. O sea, es decir, parte se fuga, parte lo consumimos. ¿Cuánto Ok. se fuga? Nosotros calculamos que aproximadamente el 40%. 40%. Más o menos el 40% del ¿Pero agua lo que vemos? traemos a la Ciudad de México. ¿Zonas superficiales o es Claro que lo viejo? vemos. Y te voy a decir un ejemplo muy claro para poderlo ver, que a veces no lo dimensionamos, que eso es lo que realmente sucede. Cuando hay un socavón, cuando se hace un hoyo en una calle, Es es por eso. producto del agua. En Iztapalapa se ha ¿Por qué tragado eso coches sucede? completos. Porque hay una fuga abajo. O sea, la Que no razón ves por la cual y que se no puedes reblandece identificar. el suelo es precisamente por el tema de una fuga. Ahorita está pasando mucho y están haciendo mucho desde la Conagua respecto a cómo pues ver a futuro, ¿no? No solamente es el tema Lo que hay que hacer. de qué se está haciendo en los terrenos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, sino todo lo que viene alrededor de eso. ¿Por qué no nos platicas? Miren, nosotros nos abastecemos de 2 partes fundamentales en el Valle de México, a través de pozos del acuífero y la segunda parte del sistema Cutzamala, que es lo que Famosísimo. venimos, el famosísimo sistema Cutzamala. Pensamos que el sistema Cutzamala es nuestra fuente principal de abastecimiento y es falso. Es el que empieza allá en Los Berros, ¿no? Hacia Valle Es de correcto. Bravo. Es correcto. ¿Por qué es falso? Porque el 25% es del sistema Cutzamala y el otro 75% es de los pozos. O sea, es decir, sacamos Del mucho más acuífero. agua en la parte Seguimos subterránea del succionando. acuífero que de la parte del sistema Cutzamala. Y se dice que Pero por el eso nos acuífero estamos tiene un hundiendo. sistema de alimentación natural, porque mucho de los volcanes se mete ahí. Sin duda, Pero- pero sacamos más agua de la que se logra recargar en forma O sea, natural. no lo estamos haciendo sustentable. Eso lo que hace es que estemos en ese acuífero superficial, pues generando un hueco porque el agua se va consumiendo y eso provoca Tú precisamente los acabas de hundimientos. decir algo, Roberto. A ver,
acuífero superficial. Está el mapa, ¿no? Del DF. Y hay un acuífero arriba y otro abajo. Ya es ¿Cómo? Ciudad de ¿Cuál Mira, es? nosotros estamos investigando en este momento si realmente tenemos un acuífero ultraprofundo. Nosotros estamos haciendo pozos ultraprofundos a más de 2 kilómetros de profundidad, con el ánimo de ver si el agua, que se ha estudiado durante muchos años, no es un tema de este momento, simplemente no se había hecho la investigación ya realmente Con la de UNAM, ver ¿no? qué es lo que realmente hay abajo. Y por eso estamos decidiendo hacer estos pozos ultraprofundos para ver si efectivamente tenemos un acuífero profundo diferente al acuífero superficial. ¿Por qué creemos que existe? Porque entre este acuífero superficial, que vamos a decir que el acuífero superficial hace 20 años estaba a 80 metros, Eso te hoy iba a preguntar, ¿en qué nivel está a 300, 400 metros, en algunas partes tenemos que perforar hasta 600 metros de profundidad ¡Órale! para poder encontrar el agua. Entre eso hay una capa de tierra que nosotros le llamamos la Tashimai, Tashima. así se le llama. Y entonces esa capa que está intermedia es una capa permeable, es decir, no permite que el agua, perdón, impermeable, no permite que el agua pueda transmitirse de un lugar al otro. Por eso suponemos que esta agua que estamos encontrando a 2 kilómetros de profundidad es diferente que la que tenemos en el acuífero O sea, superficial. no es un agua que se esté filtrando de las maneras ¿Por naturales. qué tenemos que...? ¿Por Ahorita qué? ya exploramos 5 pozos. Ok. ¿no? ¿En dónde están? Esos 5 pozos principalmente están en la zona de Tláhuac, Iztapalapa y esa zona en Oye, debe ser particular, carísimo Xochimilco. eso, ¿no? O sea, debe requerir muchísima inversión. Mira, te voy a decir, lo estamos haciendo con Pemex, Ok. con las mismas perforadoras que utiliza para petróleo. Entonces, al final del camino no hay una compañía que nos cobre una utilidad ni nada de esa naturaleza. Con Pemex. Pero, lo que estamos pero es tratando de buscar importante es nada más que, para que la gente paguemos nuestro recibo de agua, porque sin pues, se duda, necesita inversión. lo que hemos encontrado, principalmente en 2 pozos, porque también hay que decirlo, que en 2 de ellos encontramos gas. Según los expertos, los geólogos Shell. consideran que después de ese gas Hay agua. hay agua. Lo que nos encontramos fue un demasiado agua pura. demasiado limpia. Órale, es todo Fue un exactamente descubrimiento. al revés. Como O sea, cuando en lugar está de en que una hubiera- mina de carbón. nosotros sí esperábamos Es agua encontrar más limpia, minerales. limpia, limpia. Por el Porque carbón. hay más minerales en el agua superficial que en el agua ultra profunda, vamos a llamarle así, y por eso consideramos que es un agua diferente. O sea, tendría que tener las mismas características Para que o fuera la más o misma. menos las mismas características si fuera el mismo acuífero. Ahora, Si estamos encontrando que la calidad del agua es diferente, pues evidentemente tendría que ser agua diferente. esto es el acuífero, pero estás haciendo algo en el aeropuerto, En el y en oriente. Ecatepec, y en esa zona. ¿Qué están haciendo ahí? Como les comentaba ahorita, hay 2 formas de abastecernos, ¿no? Ahí la se ha parte hundido, ¿no? subterránea y la parte del sistema Cutzamala. Por lo que corresponde a la parte subterránea, estamos en este tema de los pozos ultraprofundos, pero estamos en un programa muy agresivo que nos ha ayudado. Nosotros toda la vida hemos cuidado más el agua superficial que el agua subterránea. Siempre hemos pensado en nuestras presas, siempre hemos pensado más En el los agua porque la de ves, Carrillo. porque la ves, claro. Y entonces siempre hemos pensado más en eso y olvidándonos un poquito de la parte del agua subterránea. Y es por eso que nosotros decidimos el año pasado, a mediados del año pasado, hacer un programa muy agresivo de recarga de los acuíferos. Y empezamos Recarga. ¿Y cómo se está recargando? de ¿Y en forma dónde? artificial. O sea, que les regresas para que te regresen Es correcto. y hacerlo sustentable. Tenemos Y mucha funciona lluvia, ¿no? exactamente igual que como tú sacas el agua. El mismo pozo que tú utilizas para sacar el agua, generas uno igualito con las mismas características para poderle meter el agua. La Le diferencia bombeas. es que le tienes que dar cierta calidad al agua para que al momento de mezclarse, de alguna manera, tenga una calidad suficiente para que después de que la puedas extraer, la puedas consumir. Pero ¿de dónde sacas el agua? De la misma Ciudad de México. ¿Cómo? Lo que consumimos, en lugar de mandarlo al drenaje y mandarlo después a riego, que es lo que normalmente sucede aquí en el Valle de México, Por el la estoy río empezando a Moctezuma, el tratar. acueducto. Ok. Generamos 3 plantas de tratamiento. Una en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, otra en Chapultepec, que no la hemos terminado y que estamos a punto de terminarla. O sea, ¿Dónde está el lago? literalmente en Chapultepec. Chapultepec. Mira, es muy fácil, porque esta parte es muy fácil de verla. Cuando uno está entre Reforma y Alencaster, Ajá. en ese tramito, cuando uno va en el segundo piso, alcanza a ver, viniendo de norte a sur, del lado derecho, una construcción que está pegadita al periférico. A ver, mencionabas Si no, no una tercera. tendríamos- Está precisamente en la zona del nuevo aeropuerto. A ver, esa O sea, Ah. exactamente Ajá. al lado del lago Nabor Carrillo, estamos poniendo la tercera planta de tratamiento y las lagunas que estamos construyendo precisamente en esa zona para poder proteger a toda la zona oriente del Valle de México de la parte de las inundaciones, lo que vamos a utilizar esa agua es para recargarla al acuífero.
O sea que no solamente se está construyendo un aeropuerto, sino que además se está complementando el Hay una proyecto cantidad de hídrico obras. A ver, yo alrededor creo que de hay que esto. entender una cosa. A veces estamos pensando que lo que estamos haciendo es para proteger al aeropuerto y es falso. ¿Qué es lo que está pasando? Estas obras que nosotros estamos haciendo tienen proyectado, la mayoría de ellos, desde hace 24 años, ¿no? Se hizo un Por ahí plan del del Valle de 94. México, en el Distrito Federal, desde hace exactamente en el 94, desde hace 24 años. Y entonces, desde aquella época ya se tenía proyectado hacer esto. Wow. Por falta de recursos, por falta de voluntad. No te Por sé lo yo que sea. decir ¿Te acuerdas exactamente cuál que es a la razón principios principal, de este siglo pero no se habían hecho. Banco Mundial había dado un financiamiento y también el Exim Bank de Japón, unos recursos enormes para una serie de plantas de tratamiento de aguas y que con la transición democrática que hubo en la ciudad se dejó ir ese crédito? Es que hay que recordar que en la Ciudad de México se ha entendido que la única forma de invertir en infraestructura es con lo que invierte el gobierno y eso es falso. Yo les voy a dar un ejemplo de lo absurdo a lo que hemos llegado en el tema del agua, o en el tema de pensar que hay una privatización cuando pensamos en una ley y que es una cuestión falsa. En la Ciudad de México, cuando hicieron su nueva constitución, pusieron que no podía haber ningún tipo de inversión privada en el tema del agua. ¿Por? La forma en la que se redactó, porque pensaban que era un tema que se Malvado. traspasaba la administración del agua al privado y es falso. O sea, cuando uno habla de privatización del agua, tiene que entender que se privatiza el agua cuando la administración, el que da el agua, es un privado. Y entonces Y puede eso, decir si nos la nosotros dan o no. estamos completamente en contra de ello, no hay manera de que eso suceda. Sin embargo, si tú el día de hoy, en la Ciudad de México, quieres hacer una obra para poder cambiar la tubería que se rompió, La que está haciendo que el 40% Se pierda. se pierda. ¿tendrías tú en la Ciudad de México que fabricar el tubo? ¿Que tener los trabajadores para abrir la zanja? ¿Que colocar el tubo y que soldarlo con tus propios trabajadores? Después de 500 años de lucha contra el lago, desde que nos asentamos aquí sacando el agua, creo que por primera vez estamos llegando a la búsqueda de cómo convivir con las aguas que de manera natural caen en este vaso. Y nosotros tenemos que pensar que hoy el acceso al agua es un tema difícil. Antes pensábamos en un acceso fácil porque explorábamos en el subsuelo y encontramos agua no a mucha profundidad. Hoy ese tema ya se nos terminó. Pero no hace es que se 20 terminó, años éramos pero ya se 60 convierte en un tema millones de mucho más complejo habitantes, ¿no? y tenemos que empezar a pensar primero en no, cuidarla 12. y hacia dónde queremos llegar. Entonces tenemos que fijar en obras de infraestructura, políticas públicas que nos ayuden precisamente a llevar el tema del agua a otro nivel. Un tema de recarga del acuífero, por ejemplo. Eso Si debería lográramos ser que en los todos, reglamentos de construcción de la Ciudad de México, Todos hicieran del así. Estado cada vez de que hicieras un México. edificio, pusieras un pozo, o sea, un tanque y un pozo para poder recargar el acuífero, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque pues, el edificio por sí mismo tiene bajadas de agua. Ya lo único que tienes que hacer es colectarla en un tanque y mandarla Y no al drenaje. Entonces, la verdad es que sí es un tema que no está complicado, que es fácil y que tenemos que pasar a ese nivel, a generar una cultura y un tema de políticas públicas que nos lleve a tomar este tipo de decisiones. Con eso nos quedamos, Robert. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al revés, Correcto. muchas gracias por invitarme. y muchas gracias por Roberto estar Ramírez. pensando a futuro. Director General de la Comisión Nacional del Agua. Nos vemos la próxima semana. Con agua, acuérdate.